les parece si oramos? Padre, te damos gracias por el tiempo que tuvimos, Señor, hace unos minutos de adoración, por permitirnos juntos llevar el conocimiento a ti, Señor, que lo eres todo. Abre nuestros oídos, Señor, y prepara nuestro corazón para que el mensaje de tu palabra llegue, Señor, y dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Contento, sí, de estar acá. Saludo a todos los que están en casa también, a través de las redes sociales que nos están siguiendo. Es una bendición, como siempre, estar por acá. Bueno, Dios nos ha estado hablando en estos últimos domingos y quiero hacer eco de palabras de algunos siervos de Dios, gente con mucho conocimiento teológico y sobre todo con una vida práctica en el Señor. Algunos no están con nosotros, otros sí, y que son acordes a lo que hoy en día estamos viviendo. Dios me ha estado motivando mucho a hablar con la iglesia, y no solamente con la iglesia de Viña Palmares, sino con todas aquellas que me hacen favor de invitarme a llevar palabra. Antes de empezar, quiero hacerles una pregunta a los que están aquí en casa y los que nos escuchan a través de redes sociales. Y no es una pregunta ligera, no es una pregunta cómoda, pero sí es urgente, Y es esta la pregunta. ¿Estás viviendo un cristianismo auténtico o solo una ilusión bien decorada? Y creo que esto salió durante toda esta semana en las redes sociales, esta pregunta que pusimos ahí. ¿Estás viviendo un cristianismo auténtico o solo una ilusión que hemos decorado? Ahora imaginen esto y quiero que me ayuden también. Si hoy descubrieras, hoy en este día, que todo lo que creíste sobre tu salvación fue una ilusión, ¿qué harías? Y si la seguridad que sientes en tu alma no viene del Espíritu Santo, sino de una tradición sin vida, de una emoción pasajera, ¿qué harías? ¿Nos incomoda? Escúchenme bien, por favor, familia. Esta es una de las verdades más dolorosas del Evangelio, pero también creo yo que es una de las más necesarias el día de hoy. Es doloroso ver el estado de las iglesias que proclaman el nombre de Jesús. Millones, y escúchenme, lo hago con temor y con temblor, millones de personas caminan hacia la eternidad convencidos de que están salvos, pero no lo están. Cantan, oran, sirven, pero nunca han nacido de nuevo. Han sido sellados por la religión, no por el Espíritu de Dios. Y lo más trágico es que no lo saben. Amigos, este mensaje que Dios quiere hoy traernos no pretende suavizar la conciencia, sino viene a obedecer lo que la Escritura manda, y manda todo aquel que ha proclamado el nombre de Jesús. Decía el apóstol Pablo, o dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 15, 13-5, examínense, oiga lo que dice, examínense para saber si su fe es genuina. Ay Dios, pruébense a sí mismos. ¿Y saben por qué nos manda a examinarnos, a probarnos? Porque el infierno está lleno de personas que pensaron que eran salvas, mientras que el cielo está reservado para aquellos, escúchenme bien, que fueron verdaderamente transformados por el poder del Evangelio. Así que quiero que te prepares, iglesia, y que los que me escuchan en casa preparen su corazón, porque lo que vamos a escuchar hoy, lo que tú vas a escuchar hoy, tal vez no sea cómodo, pero podría ser lo que salve tu alma. Es mi responsabilidad como pastor, en mi función de pastor, delante de Dios,
hablar a la iglesia de Jesucristo de esta verdad. Y si tú me preguntas, ¿por qué dices esto? Escúcheme bien, es porque vivimos en una época donde lo superficial ha sustituido, escuche bien, lo espiritual. Donde lo emocional ha reemplazado lo doctrinal. No es que nuestras emociones no deben de estar presentes en nuestra vida, somos seres emocionales. Pero hoy por hoy, lo que se vende en las iglesias es solamente momentos de emoción. Se ha reemplazado lo emocional, ha reemplazado lo doctrinal. Y donde muchas multitudes repiten frases religiosas, pero jamás han nacido de nuevo. Y amigos, esta no es una afirmación ligera, es una realidad aterradora. Y Jesús lo advirtió con sus propias palabras. Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Pero en el versículo 23 dice, entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Esto me confronta a mí, confronta mi realidad y quiero que te confronte a ti también. Se ha hecho del evangelio un negocio. Conozco muchas organizaciones que traen gente a hacer misiones acá y lo que hacen es enriquecerse. Conozco gente que está negociando con el reino de Dios. Jesús no dijo que pocos serían engañados, dijo que muchos. Y muchos no es un número simbólico, amigos. Es una advertencia real. No dice algunos, dice ni unos pocos, sino muchos. Lo que significa que hay multitudes que están caminando convencidas de una salvación que nunca ocurrió. Y lo más trágico no es el error, sino la falsa seguridad con lo que viven muchos. No tienen temor, no tienen convicción, no tienen transformación. Solo tienen una ilusión bien decorada de fe. Pregunto, ¿eres tú uno de ellos? El domingo pasado decíamos que todo lo ponemos en cajones. ¿Recuerdan eso? Y que el domingo sacamos esa caja que dice día domingo. Y ahí es donde sacamos lo que somos santos. Venimos a la iglesia, pero regresamos a casa, guardamos eso y volvemos a hacer los mismos. No hay transformación en nuestra vida. Y no me refiero a si asistes a la iglesia, no me refiero a si te emocionas con los cantos, o si levantas las manos cuando oras, amén por eso. Tampoco estoy preguntándole si sabes versículos de memoria, o si llevas años en la iglesia. Me refiero a lo que ocurre cuando cierras los ojos y estás solo con tu conciencia. Pregunto, ¿has sido regenerado? ¿Ha cambiado radicalmente tu naturaleza pecaminosa? ¿Amas a Cristo más que a ti mismo? ¿Odias tu pecado o simplemente lo justificas con excusas religiosas? Porque el profeta Jeremías dijo, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Escúchenme, nuestro problema no es solo moral, es espiritual, mis amigos. El pecado no solo contamina nuestras acciones, sino que también nos engaña, nos hace creer que estamos bien cuando estamos muertos. Nos adormece con rituales vacíos, nos convence de que sentirnos bien equivale a estar bien con Dios. Y esa es la trampa más peligrosa del cristianismo moderno. La ilusión de la salvación sin evidencia del nuevo nacimiento. Un amigo mío, ingeniero, me decía, hace muchos años, que yo le predicaba el evangelio. Yo dentro de la arquitectura, él dentro de la ingeniería. Y hablábamos de algunas cosas en particular y me decía, es que ustedes cambiaron las velitas por la pandereta. Con todo respeto lo digo, porque amo a los católicos. La sotana por la corbata. Él me decía esto. Me dice, pero es lo mismo.
Ustedes son religiosos como nosotros. No viven lo que predican, y esto fue duro para mí. La ilusión de la salvación sin evidencia del nuevo nacimiento es una trampa muy peligrosa. Y amigos, esto no es un fenómeno nuevo. En tiempos de Jesús también existían los religiosos que oraban, ayunaban y conocían la ley, pero estaban muertos espiritualmente. ¿Y qué les dijo Jesús? Sepulcros blanqueados. Por fuera todo parecía en orden, pero por dentro solo había muerte. Escuchen, uno de los ejemplos más contundentes de esta verdad que yo veo en la Biblia, la encontramos en la historia del joven rico. ¿La han leído ya en Mateo 10? El joven no era un rebelde, era alguien religioso. Oraba, era respetado, cumplidor de la ley. Incluso se arrodilló ante Jesús y lo llamó maestro bueno. ¿Han leído esto? Pero cuando fue confrontado con la raíz de su alma, con la necesidad de entregar su corazón por completo a Dios, dice la palabra que se fue triste porque amaba más sus riquezas que a Cristo. Y amigos, lo aterrador de esto es que Jesús no lo siguió, no fue tras de él, no lo retuvo, no le ofreció una versión más suave del evangelio. No le dijo, bueno, puedes seguir así. Solo cree en tu corazón. No, amigo, Jesús lo dejó ir. ¿Y saben por qué? Porque el evangelio no se negocia. No se adapta al gusto del pecador. Es el pecador quien debe rendirse al evangelio. Son tiempos de que la iglesia, todo creyente, debe ser confrontado a esta verdad. ¿Por qué? Porque está en juego nuestra salvación, mis amigos. Te pregunto, ¿tú has tenido ese momento, ese punto de quiebre donde la luz del Espíritu de Dios demostró tu bancarrota espiritual, tu corrupción, tu necesidad absoluta de salvación? ¿Has tenido ese momento? ¿O religiosamente acudes a una iglesia creyendo que así estás bien con Dios, creyendo que eres salvo por eso? Porque el evangelio no se debe de ver como una mejora de vida, sino como una resurrección espiritual. Porque, amigo, estar perdido no es estar confundido. Estar perdido es estar muerto espiritualmente. ¿Me escuchas? Y lo único que un muerto necesita es ser vivificado por el Espíritu Santo. Y aquí es donde la predicación fiel debe ser clara. Por favor, escuchen con atención. No basta con repetir una oración. No basta con levantar la mano en una celebración o en un culto, como decíamos antes. No basta con tener emociones durante un mensaje. No, mi amigo. Hay personas que aceptan a Cristo, pero nunca han sido aceptadas por Él, porque no han pasado por el arrepentimiento verdadero. Siguen viviendo una vida de pecado. Y el arrepentimiento no es solo llorar por el pecado, es odiarlo, es romper con él, es volvernos completamente hacia Dios con fe y con sumisión total. Por eso Pablo escribió a los Corintios con tanta claridad y dice, examínense para ver si su fe, si están en la fe. Oiga lo que dice, y le está escribiendo a la iglesia de Corinto, pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Amigos, escúchenme bien, y los que me escuchan en casa, no trato de sembrar duda donde hay fe. ¿Me están escuchando? Sino de destruir la falsa fe antes de que sea demasiado tarde. Porque es mejor una alarma que despierte que un silencio que condene. Y hoy por hoy no se habla en muchas iglesias de la verdad del evangelio. Y muchos creen que esta clase de mensajes son mensajes muy duros. Pero lo que es realmente duro es que alguien pase toda su vida convencido de que va a ir al cielo y al final escuche de labios de Cristo, nunca te conocí. Familia, no hay mayor tragedia espiritual que esto.
No existe un pecado más peligroso que la falsa seguridad. ¿Y saben por qué digo esto? Porque anestesia la conciencia, porque impide que el alma clame por ayuda, porque convierte el evangelio en una fórmula y no en una transformación. Jesús dijo, por sus frutos serán, ¿qué? Conocidos, no por sus obras. El evangelio no es una fórmula, repito. Es una transformación, y esta es la condición de millones de personas en nuestros días. Oran, asisten, sirven, pero no han nacido de nuevo. Y no estoy aquí para juzgar a nadie, estoy aquí para rogarte, como embajador de Cristo que soy, que no descansen ni un segundo hasta estar seguro de que tu alma ha sido realmente rendida por el Cordero de Dios. No por tradición, no por costumbre, no por cultura cristiana, sino por una fe viva, real, sobrenatural, evidenciada en frutos de arrepentimiento. Porque, amigos, al final no se trata de cuántas veces escuchaste el evangelio, sino si el evangelio te transformó. Y lo más peligroso del cristianismo moderno no es el ateísmo, no es el paganismo, ni siquiera la persecución. Es el cristianismo sin Cristo. Es esa forma cultural, superficial y estéril de fe que han invadido las congregaciones y los corazones de muchos. Es ese evangelio diluido, domesticado, ajustado al paladar del hombre moderno, que lo que hace es prometer salvación sin cruz, perdón sin arrepentimiento y cielo sin un nuevo nacimiento. Esto no es así. Pablo lo advirtió con firmeza en Gálatas, a la iglesia de Gálatas. Vean lo que dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, dice, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Hoy por hoy todo es, ay, si eso te hace feliz, mientras no le haga daño a nadie. Está bien, hermano, sigue así. ¡No! N-O, no. En inglés es no. En francés es, no sé. En alemán tampoco. Pero es no. Y no es solo que hay doctrinas erradas. Es que existen evangelios falsos, versiones adulteradas de la verdad. Y lo peor es que muchos no pueden distinguirlos. Y este cristianismo cultural no exige santidad, no confronta, es cómodo, emocional, terapéutico, ¿sí o no? Ofrece paz sin conflicto, fe sin doctrina, amor sin verdad. Y tristemente, millones consumen domingo tras domingo este tipo de evangelio. En redes sociales. En todo, creyendo que eso es el evangelio de Cristo, cuando en realidad es solo una imitación sin poder. Ahora, ¿cómo reconocemos esto? ¿Sabe cómo lo reconoce? Cuando el evangelio se enfoca más en el bienestar del hombre que en la gloria de Dios. Ojo. Es el mensaje centrado en el yo. Mis sueños, mis logros, mi destino, mi éxito. ¿Cuántas personas no predican un evangelio, el evangelio de la prosperidad, voy a llamarlo así? Y los que me escuchan, que me escuchen. ¿Me está escuchando? ¿Sabe una cosa? El evangelio no se negocia. El favor de Dios no está en venta. ¿Por qué caen en esa trampa? Jesús vino a redimirnos. Ese evangelio falso se centra en la autoestima. ¿Cuántos oradores muy reconocidos lo que hacen es que son súper, ¿cómo le llaman? Comunicadores, y la gente los consume constantemente? Eso no es el evangelio de Cristo.
donde Cristo no es el Señor que transforma, sino el mayordomo que sirve a mis planes. Si tú das, Dios te da. Mentira del diablo. Damos lo que Él nos pide que demos para que el Evangelio siga adelante, para poder mantener esto. Y por cierto, por favor, tomen eso en cuenta. Ya el pecado no se denuncia, se normaliza. Hay una nueva moralidad hoy en día, donde la cruz ya no es una demanda, sino una decoración simbólica. Jesús dijo, el que quiere seguirme debe de que tomar su cruz, morir a sí mismo y seguirme, morir a nuestro yo. Este evangelio falso, ¿sabe qué? No incomoda al pecador, lo emociona, le acaricia la conciencia, le ofrece promesas sin condiciones. Y dice que Dios le ama tal como es y lo deja tal como está. Aquí decimos, ven como eres, pero no te quedes como eres. Pero la verdad bíblica es otra. Dios nos ama demasiado como para dejarnos como estamos. El verdadero evangelio mata al viejo hombre, no lo maquilla, lo crucifica. Y a veces tengo que estar bien crucificado porque me dan ganas de bajarme a mí. Qué bueno que no estoy con velcro clavado en la cruz, porque a veces me dan ganas de ir cuando ando en la calle manejando. ¿A alguno le pasa aquí eso? ¿Verdad que sí? Uno a veces quiere y como decía un pastor amigo en México, la esposa lo regañó, escuchaba voces en su cabeza, ya saben eso, ¿verdad? Y le hacían algo en la carretera. Mi pastor, el primer pastor que tuve, mi pastor, René se llama él, ojalá no me escuche. Y él decía por aventarle, que Dios te bendiga. Y le decía a la esposa, pero ¿quién dice que lo estás bendiciendo con esa forma? Que Dios te bendiga. Le hacía así, enojado. ¿Sabe qué? El evangelio crucifica al viejo hombre. No le da pincelazos nada más, no lo maquilla. Muchos han crecido escuchando este evangelio distorsionado. Desde pequeños se les enseñó que repetir una oración, levantar la mano en un culto o firmar una tarjeta era equivalente a salvación eterna. ¿Eres cristiano? Sí, pues yo acepté a Jesús y hice la oración. Amén. Tenemos que hacerla, estamos de acuerdo. Pero si no hay transformación, si no hay convicción, sin convicción de pecado levantaba la mano, sin transformación, sin frutos. Han vivido años creyendo que están bien delante de Dios, cuando en realidad nunca fueron regenerados. ¿Y cuál es el resultado? Iglesias llenas de miembros, pero vacías de discípulos. Actividad religiosa sin presencia de Dios, solo emociones. Multitudes con Biblia en mano y pecado en el corazón. Gente que defiende su religión, pero niega el poder del evangelio. De eso estamos llenos. Porque donde no hay nueva vida, escúcheme bien, no hay espíritu. Y donde no hay espíritu, no hay salvación. El apóstol Juan lo expresó con mucha claridad. En 1 Juan 2:19. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Amigos, no todo el que estuvo en medio del pueblo de Dios era parte del pueblo de Dios, es lo que dice aquí el apóstol Juan. Muchos estuvieron físicamente, pero nunca espiritualmente. Fueron parte de una comunidad como estas, pero no del cuerpo. Cantaron las canciones, pero nunca conocieron al compositor o del que componían. ¿Recuerdan a Simón el mago? Ustedes lo han estudiado ahí en Hechos. Se nos narra como este hombre, la forma en que él creyó, fue bautizado, se unió a la iglesia y siguió a Felipe. ¿Ha leído esto? A simple vista, todo parecía indicar que había nacido de nuevo. Pero cuando vio los milagros y el poder del Espíritu Santo, ofreció dinero para obtenerlo, ¿sí o no? Y Pedro, lleno del Espíritu, le dijo eso: tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué le faltaba a Simón? Todo.
porque nunca fue regenerado. Su fe era falsa, su conversión una ilusión. Era un cristiano cultural. Amigos, ese mismo espíritu vive hoy, aquí no, gracias a Dios, en otros lados, en multitudes. Se acercan a Cristo por lo que pueden obtener, no por lo que deben rendir. Buscan bendiciones, no redención. Quieren al Salvador, pero no al Señor. Aman lo que Jesús ofrece, pero no a Jesús mismo. Y así construyen una religión centrada en el hombre, no en Dios. Un evangelio centrado en el yo, que idolatra al yo y minimiza la soberanía divina. Pero el evangelio verdadero, el que nos enseña la palabra, es radicalmente distinto. Es Cristo siendo el centro de todo. Es la proclamación de su señorío, su santidad, su justicia y su gracia. Es el llamado al arrepentimiento profundo, a la fe rendida, a la obediencia incondicional. No es una mejora de vida, es una muerte y una resurrección. No es una decisión ligera, es una rendición total al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Escúcheme bien. Cristo no vino a darnos una mejor versión de nosotros mismos. Vino a crucificar, y lo dije antes, al viejo hombre, a hacernos nuevas criaturas, ¿sí o no? Por eso Pablo decía, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Esa es la esencia del evangelio, muerte al yo, vida en Cristo. Y aquí está la urgencia de este mensaje. Si no hemos entendido esto, no hemos entendido nada. Podemos conocer todas las canciones, todas las doctrinas, todos los versos, pero si nuestra vida no refleja un nuevo nacimiento, estamos perdidos, mis amigos. Porque el evangelio que no cambia tu vida jamás salvó tu alma. Debemos dejar de tratar, escúcheme, de tratar la salvación como una póliza de seguro y empezar a verla como lo que realmente es. Una obra sobrenatural de Dios en el corazón humano. No se trata de emoción, sino de regeneración. ¿Estamos de acuerdo en esto? No se trata de religión, sino de rendición. Así que hoy, con temor de Dios y con amor por tu alma, te pregunto, ¿en qué estás confiando? ¿En una decisión que tomaste o en una transformación que ocurrió? ¿En una membresía eclesiástica o en una comunión viva con Cristo? ¿En qué estás confiando? ¿En una fórmula humana o en una fe viva que produce fruto? ¿En qué estás confiando? Porque si no estamos seguros de nuestra salvación, entonces no podemos estar tranquilos. Y si estamos tranquilos sin haber sido salvos, eso no es paz, eso es autoengaño, nos estamos autoengañando. Y no es que seamos perfectos, para nada. Jesús fue categórico, dice, por su fruto serán conocidos. No dijo por su teología, por su membresía, o por sus palabras bonitas, sino dijo ¿qué? Por sus frutos. Y amigo, el fruto es el resultado inevitable de una raíz viva, ¿sí o no? Cuando hay fruto en un árbol es porque la raíz está bien. ¿Sí o no? Es el resultado de una raíz viva, el fruto. Y donde hay vida hay evidencia, hay nuevo nacimiento, hay transformación. Y donde hay fe verdadera, hay obediencia constante. Me han escuchado decir muchas veces, fe sin obediencia no es fe. La ausencia de frutos es, por lo tanto, la señal más alarmante de una fe muerta. Uno de los grandes problemas del cristianismo moderno es haber divorciado la fe de la obediencia. Como si creer en Cristo fuera suficiente aun cuando no se le obedece. Se predica un Cristo Salvador, pero no un Cristo Señor. Se proclama una gracia que perdona, pero no una gracia que transforma. Por gracia somos salvos, sí, pero hay transformación. Hay nuevo nacimiento. Eres nueva criatura en Cristo Jesús. Y así multitudes profesan tener fe, pero niegan con sus obras lo que confiesan con su boca. Y esto es doloroso. El apóstol Santiago confrontó esta falsedad con palabras muy fuertes. Dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta.
Una fe que no obedece es una fe falsa. Una fe que no produce frutos visibles, concretos y consistentes es una fe inservible. Y no hablo, escúcheme bien lo que voy a decir, no hablo de obedecer tantas barbaridades que dicen los líderes religiosos y que la gente dice que sí, aunque esté en contra de la palabra. Estamos hablando de la obediencia a Jesús, a Dios, a su palabra. Las obras no nos salvan, pero la fe verdadera siempre produce obras. ¿Estamos de acuerdo? La raíz correcta inevitablemente genera el fruto correcto. Ahora, ¿cómo se manifiesta el fruto de una fe auténtica? Lo que estamos haciendo es revisando nuestra fe. ¿Están pensando? Yo sé que aquí todos están bien. ¿Cuántos dicen amén? Sí, espero en Dios. Yo mismo reviso mi fe. ¿De qué forma podemos darnos cuenta que nuestra fe es auténtica? En primer lugar, se manifiesta en una transformación del corazón. El que ha nacido de nuevo ya no vive como cómodo con el pecado, no lo excusa, no lo esconde, no lo justifica, lo odia, lucha contra él, clama por ayuda divina para vencerlo. Porque seguimos teniendo tentaciones, vivimos bajo eso constantemente. Y podemos fallar, pero practicar el pecado no, porque el que practica el pecado es del diablo, dice la Biblia. El nuevo nacimiento no produce perfección, pero sí provoca una guerra interior contra todo lo que se opone a Dios y a su evangelio. Pablo escribió en 2 de Corintios 5:17, ustedes lo saben, de modo, a ver, ayúdenme, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son. ¿Será cierto esto en nuestra vida? Amigo, esto no es una declaración poética, porque suena muy lindo. Es una realidad espiritual. La fe verdadera cambia la mente, cambia los afectos, los deseos, lo que amamos y lo que odiamos. Cambia lo que perseguimos y lo que dejamos atrás. ¿Estamos de acuerdo? La segunda forma de darnos cuenta si nuestra fe es verdadera es el fruto se ve en una relación viva con Dios. ¿A qué me refiero? El cristiano verdadero no vive de recuerdos espirituales del pasado. Ay, es que yo me acuerdo. No depende de experiencias de hace años. No, tiene una comunión diaria con el Señor. Ama su palabra, busca su presencia, obedece su voz. Hay hambre de justicia, sed de sanidad, deseo de glorificar a Cristo en todo. Jesús lo dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas ¿qué? Me siguen. El que es de Cristo le sigue a Él, no le cuestiona, no lo negocia, no lo ignora, le sigue aunque esto le cueste. Aunque le duela, aunque implique renunciar a todo, porque el corazón regenerado, la vida transformada, encuentra a Cristo, en Cristo su mayor tesoro, su mayor gozo y su mayor propósito. Número 3, ¿de qué otra forma? Cuando el fruto se expresa en el amor genuino por los hermanos. No un amor sentimental, sino sacrificial. Un amor que sirve, que perdona, que se involucra, que carga las cargas ajenas. ¿Usted ama así a tu hermano, al que está a tu lado? A tu esposa, aunque a veces le hagan, o a tu esposo, aunque a veces le hagan decirle Señor, o te lo llevas o te lo mando. Y las mujeres se ríen porque lo han sentido posiblemente. Pero Dios nos manda a perdonar. Dios nos manda a perdonar, ¿sí o no? Juan fue claro al respecto. Juan 3:14. Ojalá que la otra semana, si tengo que predicar otra vez a 7 o a 5, le voy a predicar 7 así como cuando empezamos la iglesia, ¿de acuerdo? Porque este es el Evangelio de Cristo.
Donde no hay amor, no hay vida espiritual. Amigo, la indiferencia hacia el cuerpo de Cristo es señal de muerte espiritual. Yo he visto cuántos se han alejado del cuerpo de Cristo siguiendo filosofías ajenas al evangelio verdadero, no viviendo en comunidad, no viviendo dentro del cuerpo de Cristo, y están muertos en vida. Cuarto, la indiferencia, lo dije, hacia el cuerpo de Cristo es señal de muerte espiritual. El cuarto es, el fruto se ve en la perseverancia. ¿A qué me refiero? El que ha nacido de nuevo no abandona la fe. Puede tropezar, ¿ok? Puede flaquear, puede pasar por desiertos. ¿Cuántos aquí han pasado por desiertos? Si les pregunto si han flaqueado o han tropezado, ninguno me va a decir, Puede flaquear, puede pasar por desiertos, puede tropezar, pero no se aparta. No vuelve al mundo, no vuelve a Egipto, porque el Espíritu que le regeneró también lo sostiene. Jesús dijo en Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo. Día a día es constante nuestra lucha, estar claros de que el Señor está ahí con nosotros. No porque la perseverancia sea clave, sino porque la salvación verdadera produce perseverancia. Ese es el patrón bíblico. Esta es la medida divina. No cuántos años llevas en la iglesia, no en cuántos ministerios has servido, no cuántos versículos sabes, sino qué tipo de fruto está produciendo. Porque la higuera estéril, aunque esté plantada en la viña del Señor, será cortada, y no lo digo yo. Lo dice Lucas. Vea Lucas. Vean este versículo. Entonces les contó una parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró, ¿qué dice? Nada. Voy a leerlo aquí. En su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no he encontrado nada, córtala. ¿Por qué ha de ocupar terreno? Amigos, no basta con estar cerca de Cristo, hay que estar unido a Él. Jesús lo explicó ahí en Juan 15:5-6. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en Él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Escúcheme, no hay zona neutral. O hay fruto o hay juicio. O hay vida o hay condenación. O eres una rama viva o eres una leña para el fuego. Esto está duro. Y uno de los ejemplos más solemnes de todo esto lo encontramos en la parábola del sembrador, que no viene ahí nada, pero ustedes la han leído en Mateo 13, del 18 al 23. Jesús habló de varios tipos de tierra, la han leído, ¿verdad? Dice que una semilla cayó en tierra y la palabra fue recibida con gozo, pero no tenía raíz. Otra lo recibió, pero fue ahogada y dice así, esto fue ahogada por las preocupaciones y el engaño de las riquezas. Pero solo una dio fruto, solo uno fue salvo. ¿Por qué? Porque no basta con escuchar la palabra, hay que dar fruto digno de arrepentimiento. Hermano y hermana, aquí debemos hacer una pausa profunda, porque es muy posible haber tenido una experiencia emocional, haber llorado en un altar, haber sentido calor en el corazón y nunca haber sido regenerado. Y esto es triste. Amigos, lo que valida la conversión no es cómo empezó, sino cómo continúa. No es cuán alto saltaste, sino cuán recto caminas después. Y querido amigo, este no es un llamado a la desesperación, sino a la verdad. Dios no quiere que vivamos engañados. Dios no quiere que tengamos una fe muerta. Él quiere darnos vida, Él quiere transformarnos. ¿Cuántos dicen amén? Él quiere producir en nosotros frutos que glorifiquen su nombre. Pero para eso tenemos
que venir a la cruz con todo nuestro ser, sin reservas. Dios nos está llamando, sin condiciones, sin máscaras. Seamos auténticos, así como somos, porque un día estaremos delante del juez eterno y Él nos va a preguntar, o no te va a preguntar, ¿a qué iglesia ibas? Él va a mirar tu corazón, Él va a mirar los frutos, y si no encuentra evidencia de vida, no habrá excusa, no habrá defensa, no habrá segunda oportunidad. Por favor, el llamado que me ha hecho el Señor a mí, y ahora yo se lo hago a usted de parte de Él, es a examinar tu alma, a clamar a Dios, a rogar por una fe viva, porque solo los que llevan fruto son verdaderamente suyos. En nuestros días se ha predicado una versión, y lo digo con temor y temblor, tan diluida del Evangelio, que hablar del nuevo nacimiento parece una doctrina secundaria. Se ha convertido esta doctrina en un concepto abstracto, simbólico nada más, incluso decorativo. Pero en las Escrituras, nacer de nuevo no es opcional, no es gradual, no es una metáfora, es una transformación sobrenatural, necesaria y absoluta. Y Jesús no lo presentó como una sugerencia, Él no lo presentó como una sugerencia, sino como un requerimiento ineludible. Cuando Nicodemo acudió a Él, en medio de la noche, en Juan 3:3, dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo. ¿Qué dice? No puedes ver el reino de Dios. Y estas palabras no fueron dirigidas a un ateo, fueron dirigidas ni a un blasfemo, fueron dirigidas a Nicodemo, un fariseo, maestro de Israel, conocedor de las Sagradas Escrituras, hombre moral, religioso, respetado en la sociedad de ese entonces. Y le dijo, no, al menos que usted nazca de nuevo, no podrás entrar en el reino. Si alguien parecía tener seguridad de ir al cielo, era Nicodemo, ¿sí o no? Pero Jesús lo desarma con una sola frase, a menos que ¿qué? Que nazcas de nuevo. ¿Qué nos enseña eso? Que la salvación no es cuestión de religión, ni de conocimiento, ni de comportamiento externo. Es una cuestión de nueva vida, implantada por el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es una obra unilateral de Dios, no es una decisión humana, no es un cambio de hábitos, no es una experiencia emocional. Es un acto sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros. Y lo que viene es a regenerar el alma muerta que tenemos. Viene a infundir vida donde solo había pecado. Y transforma radicalmente la naturaleza del ser humano. Y Pablo lo dijo, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. No enfermos. ¿Qué dice? Muertos. ¿Y sabe qué? Solo Dios puede dar vida a un muerto. Y esa vida nueva se manifiesta en una conversión genuina, arrepentimiento y fe. No uno sin el otro, porque fe sin arrepentimiento no es la fe verdadera. El arrepentimiento no es remordimiento, no es tristeza por las consecuencias del pecado, es un cambio profundo que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón y nos da dirección. Es ver el pecado como Dios lo ve. Es odiarlo como Dios lo odia. Es abandonarlo para seguir a Cristo con todo el corazón. Es reconocer que hemos sido rebeldes, enemigos, usurpadores del trono y clamar por misericordia. Porque hay muchos que han usurpado el trono de Dios. Y lo malo es que tienen muchos seguidores. Y usan el nombre de Jesús. Amigos, la fe verdadera no es simplemente creer en la existencia de Dios. No es solamente creer en que Dios existe. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También, ¿qué dice? Y tiemblan. Esto está duro. Pero está en la palabra. La fe bíblica es un acto de entrega total. Una dependencia absoluta de Cristo. Cristo como Salvador y Señor. Es apoyarse completamente en su obra redentora. En su justicia imputada, en su gracia inmerecida. Es confiar no en nuestras obras, no en nuestras emociones, no en nuestra decisión, sino en su sacrificio, en su sangre, en su resurrección.
Muchos hoy en día han sustituido el nuevo nacimiento por un rito, una fórmula, una decisión humana. Se predica que si alguien repite una oración, automáticamente es salvo. Aunque la Biblia nos dice, si confesares con tu boca. ¿Dónde vemos a los apóstoles enseñando que basta con levantar la mano para ser regenerado? Pregunto. Lo que vemos es a hombres quebrantados, rendidos, transformados desde lo más profundo. Lo que vemos es la muerte del viejo hombre y el nacimiento de una nueva criatura. Tito 3:5 lo resume con precisión. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Amigos, esto es regeneración. Esa es la clave, esa es la esencia. Sin regeneración no hay salvación. Sin el nuevo nacimiento no hay redención, no hay justificación, no hay reconciliación. Y por eso tantos que se llaman cristianos hoy siguen siendo los mismos de siempre, porque jamás nacieron de nuevo. Y no estoy aquí para juzgar, solo para llamar a revisar nuestra fe. Cambiaron su vocabulario tal vez, cambiaron de ropa, cambiaron de entorno, pero no cambiaron de naturaleza. Siguen amando al mundo, siguen justificando el pecado, siguen resistiendo la autoridad de Cristo. Y lo más alarmante es que se sienten seguros. Creen estar bien porque nadie les confrontó con la verdad. Pero el Evangelio de Jesucristo no es un calmante para la conciencia, amigos. Es una bomba espiritual que destruye al viejo hombre y resucita a uno nuevo. No es un curso de autoayuda. No. Es una cirugía que Dios hace en nuestra alma. Pero nos encanta oír esos cursos y no es que esté mal. ¿Y cómo sabemos si hemos nacido de nuevo? Buena pregunta, ¿verdad que sí? Porque no es por lo que sentimos, sino por lo que somos. Amigos, escuchen bien, el fruto del Espíritu es una evidencia. El amor por la santidad es otra. El deseo profundo de agradar a Dios es otra evidencia. La batalla contra el pecado es otra evidencia. La pasión por la palabra es evidencia. El rechazo del mundo, y hablo del sistema del mundo, ¿ok? Es otra evidencia. La comunión con los santos es otra evidencia. Todo eso apunta a una obra viva y real de Dios en el corazón del hombre. Ezequiel 36 lo dijo. Dios promete lo que hará con su pueblo y le dice, les daré, ¿qué dice? Un nuevo, esta es mi oración, un nuevo corazón. Y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un ¿qué? Corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan, ¿qué dice? Mis leyes. Yo no sé si ustedes aquí lo ven. No es algo que nosotros hacemos, es algo que Dios hace en nosotros si estamos dispuestos a que Él trabaje en nosotros. No se trata de mejorar, se trata de morir y volver a vivir. Zaqueo, ¿ha leído a Zaqueo? Es un ejemplo de esto. No repitió una oración, no pasó al frente, no firmó una tarjeta. No digo que esto esté mal, sino que si tomamos eso como, por eso soy salvo, así no es. Él no hizo esto, pero él encontró en Cristo y esto lo transformó radicalmente cuando encontró a Jesús. Él abandonó su codicia. Dice que devolvió lo robado y aún dijo, daré el doble a los que le he robado, ¿verdad? Cambió de dirección. ¿Y qué dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque donde hay nuevo nacimiento, hay fruto evidente. Querido amigo, amiga, hermano, hermana, si nunca has experimentado esa transformación, no te engañes. No importa cuánto tiempo lleves en la iglesia. No importa cuántas veces te hayas emocionado. No importa cuánto sepas de teología. Si no has nacido de nuevo, estás muerto en tus pecados y solo Cristo puede darte vida. Hoy es el día, y llamo a todos los que están aquí y a los que están escuchándome. Hoy es el día de clamar por misericordia. Hoy es el día de decir, Señor, no quiero una religión, quiero vida. No quiero emoción, quiero transformación. No quiero un barniz cristiano, quiero un corazón nuevo. Porque el cielo no está reservado para los religiosos, sino para los regenerados. Y llegamos al punto más urgente y final y delicado de esta predicación.
No basta con haber sido expuesto a la verdad, hay que responder a ella con seriedad. No basta con haber escuchado acerca del nuevo nacimiento, hay que asegurarse delante de Dios de haber sido verdaderamente regenerado. Porque nada en la vida, mi amigo, nada en la vida es más trágico que pensar que uno es salvo, que uno es salvo y estar perdido. Pablo no dudó en decirlo, claramente le dijo, y lo vuelvo a repetir: examínense para ver si están en la fe y pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes a menos que fracasen en la prueba? Este mandato, si lo leen, no es para los paganos, sino para los que dicen ser cristianos, para los que llevan años en las iglesias, para los que participan, sirven, enseñan, pero quizás jamás han nacido de nuevo. El autoengaño espiritual es la plaga más silenciosa del infierno. Es el opio del religioso satisfecho. Cree estar salvo, pero está viviendo una vida lejos de la voluntad de Dios. Y la falsa seguridad es el veneno más dulce que Satanás ha ofrecido a los hombres. ¿Y sabes por qué es tan letal esta falsa seguridad? Porque adormece la conciencia. Porque te convence de que estás bien aunque estés muerto. Porque te hace amar una salvación que nunca ocurrió. Están viviendo una vida doble. En Mateo 25 Jesús habló del juicio final y usó una imagen que a mí me estremece. Dice que Él va a separar las ovejas de las cabras. Ambos grupos lo llaman Señor. Ambos esperan un premio. Pero uno entra en el gozo del Señor y el otro es echado al castigo eterno. La diferencia es que uno conoció verdaderamente al pastor, el otro solo conocía su nombre. Y Jesús dijo que mis ovejas, ¿qué dicen? Escuchan mi voz y me obedecen, me siguen. Jesús no vino solo a darnos una religión más. Él no vino a darnos una religión más. Vino a darnos vida donde solo había muerte. Vino a quitarnos el corazón de piedra y vino a abrir nuestros ojos a la realidad de nuestro pecado. Amigos, el mundo cada día está más alejado de Dios. Él vino a rescatarnos, no a entretenernos. Vino a cambiar nuestra alma, no a organizar nuestra agenda. El arrepentimiento genuino no es una emoción superficial, es una convicción profunda que nace desde lo más adentro de nuestro ser. Es un clamor que nace del alma cuando estábamos en estado perdido delante de Dios, de un Dios santo. Y Él nos llamó. Es cuando el hombre deja de justificarse y empieza a rogar misericordia. ¿Cuántos dejan todo constantemente y no se reúnen en una comunidad como esta por algo superficial? Y no que sea malo faltar un domingo, sino que lo toman como a la ligera. Cualquier cosa es más importante que Dios mismo. Cuando Él nos manda, esto es lo que nos fortalece, mis amigos. El vernos un domingo, escuchar la palabra, el saludarnos, el reírnos juntos. Es cuando entendemos que su justicia, nuestra justicia no sirve, que nuestras obras no bastan, que nuestro esfuerzo no alcanza. Y es cuando nos damos cuenta de esto, caemos de rodillas delante de Cristo, como nuestra única esperanza. La pregunta es, ¿hemos llegado a eso, a caer de rodillas delante de Él? ¿Hemos tenido ese encuentro donde toda tu vida queda desnuda delante de Dios? Yo creo que hoy es el momento donde el Espíritu muestra que la religión no puede salvarnos, que nuestra moralidad no es suficiente, que necesitamos nacer de nuevo. Y amigo, no estoy hablando de mejorar tu comportamiento, estoy hablando de una resurrección espiritual. Y es a lo que Dios nos está llamando. Hebreos 10 dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento, dice a propósito, constantemente practicando el pecado. Si seguimos haciendo esto, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios. Hay quienes han escuchado la verdad, la han entendido intelectualmente, pero la han rechazado en su corazón. Juegan con la gracia.
Dios es 100% gracia. Coquetean con el pecado. Se burlan de la santidad a la que Dios nos ha llamado. Y para este tipo de personas, la cruz no es una opción. ¿Sabe una cosa? Pero la cruz es una opción, no una necesidad. Para ellos es así. Si la cruz es una opción, no necesito eso. Pero Dios no será burlado. Amigos, la salvación no es un juego. Es una obra seria, gloriosa y la más urgente que existe. Dios quiere que tú seas salvo. Y cada persona está siendo llamada a responder no con emoción, no con aplausos, sino con arrepentimiento y fe, con clamor sincero a Dios, con entrega total. Si usted quiere saber si ha nacido de nuevo, pregúntese esto. ¿He cambiado mi actitud hacia el pecado? ¿He decidido seguir a Cristo no por obligación, sino por amor? ¿Tengo hambre por la palabra de Dios? ¿Amo a los hermanos en la fe? ¿Persevero a pesar de las pruebas? ¿Cristo es mi mayor tesoro o solo una parte más de mi vida? Si la respuesta es no, no necesitas un consejo, necesitas salvación. Y si el Espíritu Santo te está convenciendo o te convenció mientras escuchabas esto, no endurezcas tu corazón. No postergues lo que puede salvar tu alma. No calles lo que Dios está gritando en tu conciencia. Porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Romanos 8 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, ¿qué dice? No es de Él. Tenemos que entender eso. Que no es cuestión de historia religiosa. Yo preguntaba, ¿por qué sigo a Jesús? Yo puedo decirle por qué seguía en la religión tradicional, porque eso era una tradición de la familia. Pero sabe una cosa, eso mismo puede ser parte de nuestro contexto cristiano. Tenemos que entender que no es cuestión de historia religiosa, ni de cultura cristiana. Es cuestión de posesión espiritual. Escúchenme, o Cristo vive en ti o no. Y si no vive en ti, estás perdido. Sin importar cuán cerca estés de Él. Pero hay esperanza, eso es lo bueno. Una esperanza gloriosa, gratuita, eterna. El mismo Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos, Él te está llamando, nos está llamando para darnos una nueva vida. Y hoy es tiempo de revisar nuestra fe. Hoy es tiempo. Necesitamos reconocer nuestra bancarrota espiritual. Y si hoy renunciamos a nuestra justicia, si hoy nos humillamos ante la cruz, Él es poderoso para perdonarnos, para transformarnos, para salvarnos completamente y llevarnos a una nueva vida. No es tarde. No importa cuántos años lleves engañado. No importa cuántas veces hayas caído. No importa lo profundo de tu pecado. La sangre de Cristo es suficiente para traer salvación y vida eterna a tu vida. La gracia es mayor que tu religión. Su poder es perfecto para levantar a los muertos. Haz lo que hizo el publicano cuando le dijo, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Esa oración nació del corazón del publicano y fue escuchada en el cielo. Pero también dice la palabra, Dios resiste, ¿qué dice? A los soberbios, pero da gracia a los humildes. Necesitamos acercarnos con humildad delante de Dios. Hoy, mi querido amigo, quiero decirte que espero que no estés frente a un sermón más, sino frente a la decisión más importante de tu vida. No entre dos estilos de cristianismo, sino entre la vida y la muerte, entre la verdad y el error, el autoengaño, y entre la fe viva y una fe falsa. Examinemos nuestra salvación, no con ligereza, sino con temor santo, no con orgullo, sino con reverencia. Necesitamos revisar nuestra fe, nuestra salvación. Examinar eso. No porque yo lo diga, sino porque Dios nos lo pide. Examínense, ¿verdad? No hay que endurecer nuestro corazón, porque mañana podría ser demasiado tarde. Yo oro en esta mañana que el Espíritu Santo, escuche bien, traiga luz donde había oscuridad, quebranto donde hay dureza, porque a veces somos duros, vida donde ha reinado la muerte, y que cada alma que ha vivido engañada sea despertada
por esta palabra a través de su Espíritu Santo y que nos lleve a una fe verdadera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me aman? ¿Cuántos aman la palabra? Yo quiero que voy a estar predicando. No, el próximo domingo no. Sobre verdades y mentiras. Nada más los dejo ahí. ¿Está bien? Anótelo ahí, por favor, porque se me olvida después. Verdades y mentiras. La que nos ayuda en todo esto. Escuche bien. Yo los amo. Y el primer confrontado con esa palabra es este hombre, que es igual que ustedes. Semos iguales. Soy un hombre común y silvestre. Con las mismas luchas que ustedes viven, vivo yo. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, diría el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Entienden esto? Espero me amen porque inviten a personas. El próximo domingo tenemos un invitado especial. No les voy a decir quién, voy a poner ahí que viene para celebrar, a predicar, pero también estaremos celebrándolo el Día de la Madre. Por favor, inviten a personas, pero inscríbanse para saber, para comprar lo que vamos a comprar para poder bendecir a la iglesia. Está bien, no falten. Por favor, está bien, inviten a personas para que escuchen. ¿Cómo voy a invitar yo para que escuchen palabras como esta, hombre? También sé predicar de esas cosas que Dios tiene buenas para nosotros. Pero es importante revisar nuestra fe, así que inclinen su rostro, vamos a orar. No voy a llamar a nadie al frente porque yo creo que todos hemos sido confrontados, ¿cierto? ¿Ha sido confrontado? Claro que sí, yo también. Y espero que los que estén en casa también. Dígale, Señor, no quiero religión. Quiero salvación. Señor, quiero conocerte más. Como iglesia aquí estamos, Dios. Padre, no por emoción, aunque nuestras emociones, Señor, se ven involucradas, porque así tú nos creaste, Dios, pero sino por convicción estamos aquí. Y te pido que la unción de tu Espíritu Santo se derrame sobre este lugar, Dios. Que tengamos conciencia, convicción de la obra de tu Hijo en la cruz por nuestros pecados. Señor, queremos ser ramas, Dios, en la vid que den fruto. Y aquí estamos, Dios, como tus hijos, derramando nuestro corazón delante de ti, Señor, confesando, Dios, nuestras faltas. Dile al Señor, te pido perdón, dile al Señor. Tal vez hay algo en tu corazón ahí oculto que nunca has expuesto delante del Padre, aunque Él todo lo conoce, Él es omnisciente, conoce todas las cosas, pero nunca lo has expuesto. Nunca has querido decirle, Señor, ayúdame, te entrego esto. Te entrego, Señor, mi vida. Padre, te amamos, Señor. Y te damos gracias, Dios, porque tú, Señor, tu verdad es una. Tu evangelio es uno, Dios. Y tú quieres, Señor, un día decirnos, bien lo has hecho, entra en mi gozo. Señor, tú no quieres decir a nadie, nunca te conocí. Estamos aquí, Señor, no justificando, Señor, nuestro pecado, sino reconociendo, Señor. Espíritu Santo, confirma esta palabra en nuestro corazón. Y trae, Dios, revelación de tu presencia a cada persona. Yo bendigo, Señor, a tu iglesia, Señor, con tu favor, con tu gracia. Que, Señor, que tu rostro resplandezca, Señor, sobre ellos. Que la unción de tu Espíritu Santo les guíe, Señor, en esta semana, Dios. Y gracias por permitirnos, Señor, reunirnos acá.
Y si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, únicamente ahí a donde está reconozca, o tal vez te diste cuenta que has vivido en un autoengaño y entendiste que no, por venir aquí y cumplir con ritos eres salvo. Nada más dígale: Señor, perdóname, cambia mi corazón, Señor, transforma mi vida, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, no me dejen de amar. Y si me dejan de amar, estoy dispuesto a pagar ese precio, porque es la verdad que está en el Evangelio. Pero yo les amo y estoy siendo confrontado a que hable esto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Quieres? Yo sigo predicando, no hay problema. Que Dios me lo bendiga.